El primer tipo de derechos patrimoniales que tenemos, es decir, aquellos que tienen un contenido patrimonial, como vimos en la clasificación anterior, son los derechos personales. Y esos derechos personales son lo que en el estudio del derecho civil se denominan obligaciones. Las obligaciones siempre han estado presentes en el tratamiento de esta rama y son, por supuesto, el núcleo fundamental del derecho en el tratamiento de las relaciones patrimoniales y económicas de las distintas personas. La definición de las obligaciones se encuentran reguladas en el artículo 724 de nuestro Código Civil y Comercial. En tal sentido, el Código la conceptúa como una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Claramente, este es el primer tipo de relación jurídica patrimonial que se regula en nuestro derecho, en el Código Civil y Comercial, y que se erige como una relación entre sujetos. Con base en la definición contenida en el artículo 724 del Código Civil Unificado, podemos analizar cuáles son los elementos de esta relación de crédito. Claramente, de la sencilla y simple lectura del artículo 724, vemos que la relación se da entre sujetos. Y este va a ser un elemento interesante a los efectos de poder diferenciar las distintas relaciones relaciones jurídicas patrimoniales que se dan en el marco de los derechos patrimoniales. La relación de crédito, relación obligacional o relación personal se da entre dos sujetos. En cambio, el resto de las relaciones jurídicas patrimoniales, como son los derechos reales o los derechos intelectuales e industriales, se dan entre un sujeto, siempre obviamente sujeto de derecho, una persona humana o jurídica, y un objeto. Por supuesto, la distinción entre el derecho real y el derecho intelectual se va a dar en que en la primera el objeto se trata de un objeto material susceptible de valor, una cosa, y en cambio los derechos intelectuales se va a tratar de un objeto inmaterial, intangible, como puede ser una determinada marca registrada o una creación intelectual o técnica. Volviendo a la relación de crédito, claramente se da entre dos sujetos. Obviamente, sujetos de derecho que pueden ser persona humana o persona jurídica. Esa relación se va a dar entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo de la relación de crédito es lo que comúnmente conocemos como acreedor y el sujeto pasivo es el deudor. Recordando que estamos dentro del estudio de uno de los subtipos de derechos subjetivos, es decir, dentro del estudio de las facultades que tiene un determinado sujeto de exigir algo, en el marco del derecho objetivo como un conjunto de normas que regula las relaciones en sociedad. El acreedor, como sujeto activo de esa relación de crédito, tiene una facultad. Y el deudor, como contracara de esta facultad, tiene un deber. Este tipo de relación de crédito es lo que se conoce como obligación
y que por supuesto se verá, más allá de que esto viene a ser un contenido introductorio en la materia, tendremos oportunamente en la unidad respectiva el estudio más en profundidad de las obligaciones, los derechos creditorios, los derechos personales, son sinónimos, es válido llamarlo de una u otra forma, y su clasificación y las fuentes por las cuales se da nacimiento a una obligación. Por supuesto, se nos viene a la cabeza el contrato como una fuente clásica de nacimiento de una obligación. Como les decía, volviendo a lo que es la estructura de la relación obligacional, el sujeto activo es el acreedor y el sujeto pasivo es un deudor. En cabeza de este sujeto activo, del acreedor, hay una facultad, un derecho subjetivo de poder exigirle al otro extremo de la relación, al sujeto pasivo, un determinado interés lícito, como nos exige el Código Civil y Comercial, si no, obviamente no estaríamos hablando dentro del campo del derecho. Este derecho, esta facultad, se denomina crédito. Y, por supuesto, si nos ponemos en el lado de que son estudiantes de una carrera de ciencias económicas, tiene una singular importancia en la composición del patrimonio, donde a veces, como como sujetos de derecho que tienen un patrimonio como atributo de la personalidad, vamos a ser acreedores y a veces vamos a ser deudores. La contracara de esta facultad del crédito es el deber del deudor, del sujeto pasivo, que se denomina deuda. Es la obligación que tiene este sujeto de satisfacer, de cumplir el derecho en cuyo interés pertenece al acreedor. El movimiento, por así decirlo, la actitud de dar cumplimiento a la obligación, es decir, cancelar la deuda y satisfacer el crédito del acreedor, se denomina pago. Y lo interesante en materia obligacional es cómo se puede dar el cumplimiento de la obligación. Bueno, eso va a depender exclusivamente del tipo de obligación de que se trate en particular. Básicamente, en nuestro derecho hay tres tipos de obligaciones. En primer lugar, como lo vemos en la diapositiva, en primer lugar están las obligaciones de dar, que implica entregar algo, el deudor, al acreedor, para completar, para pagar, para cancelar esa relación de crédito y liberarse. Puede tratarse de dar alguna cosa, por ejemplo, en el contrato de compra-venta de un inmueble, el deudor, o sea, el deudor de la obligación de entregar el inmueble o el de entregar una determinada mercadería, se va a liberar entregando esa cosa al acreedor. Un caso típico de relaciones de crédito de obligaciones de dar es la de dar sumas de dinero. Si nos mantenemos dentro del mismo contrato de compra-venta de mercaderías, hay una obligación de pagar el precio. Y esa obligación de pagar el precio se va a estipular mediante la entrega de una determinada suma de dinero. Esa suma, esa entrega, esa obligación de dar una suma de dinero del deudor al acreedor va a implicar el pago y obviamente su posterior liberación. Como vimos en el artículo que acabo de citar, en el caso de que no se cumpla, el acreedor como titular de un crédito, de un derecho, una facultad de exigir al deudor el pago de ese precio, va a poder exigir que se pague forzosamente aunque el deudor no quiera. Por supuesto tendrá que probar la obligación y ese crédito, pero esa es la función que cumplen
los tribunales, el Poder Judicial, para restaurar un orden jurídico violado. El orden jurídico violado acá es el incumplimiento de una obligación, haya nacido en la forma que haya sido, digamos, mediante un contrato, mediante un pagaré, mediante un accidente de tránsito que hay que pagar una indemnización. El segundo tipo de obligaciones son las obligaciones de hacer, y obviamente el cumplimiento queda perfeccionado cuando se hace una determinada actividad. Por ejemplo, si yo le encargo a un arquitecto o a un ingeniero la construcción de una casa o de un edificio, una vez que está concluida la obra, queda liberado de esta relación obligacional en la cual reviste el carácter de deudor. Su obligación se reduce al hecho de que tiene que hacer, tiene que seguir una serie de reglas técnicas y de su propia arte para poder construir la casa, que es el interés legítimo que tiene el acreedor en la relación obligacional. Y finalmente, también vamos a tener relaciones de crédito que se basan, que su cumplimiento se va a dar con el no hacer. Si yo les doy un ejemplo, se da en los contratos de franquicia. Contrato de franquicia es un tipo contractual en el que una parte otorga a otro la licencia para poder utilizar la marca, le brinda determinados productos para poder distribuirlos, comercializarlos, como si fuese el franquiciante. Se viene a la cabeza, por supuesto, una marca célebre que es McDonald's, que se encarga de dar la franquicia a determinados franquiciados, esto es un contrato, quienes van a poder usar la marca, van a poder vender los productos, van a poder aprovecharse de la publicidad contra el pago de un determinado precio, por así decirlo, que se denominan royalties o regalías. En la redacción de estos contratos, normalmente se establece lo que se denomina cláusula de exclusividad. ¿Qué quiere decir la cláusula de exclusividad? Que el franquiciante le promete, bajo términos de una relación de crédito, por supuesto, al franquiciado, que es quien va a pagar las regalías para la utilización de la marca y los productos, que en un determinado radio no va a existir, no se va a dar otra franquicia, de manera que esto no influya directamente en la competencia del franquiciado. Por ejemplo, una heladería, así como les cito el ejemplo de McDonald's, Grido, que es una heladería muy famosa de Córdoba, se maneja por el sistema de franquicias y también puede pactar cláusulas de exclusividad, de manera que si yo contrato con Grido para poner una heladería en una esquina, no me pongan uno a la par mediante otro contrato de franquicia. Esa obligación que asume el franquiciante se denomina obligación de no hacer. Se compromete a no hacer algo. Y en el caso de que haga lo que está prohibido, en los términos de la relación de crédito, el acreedor de la relación, que es el franquiciado, tiene el derecho de exigir judicialmente de que cese en esa actividad que lo está perjudicando en los términos de esta obligación asumida. Repito, a los efectos de poder entender las diferencias entre las distintas relaciones patrimoniales, siendo esta la primera que estudiamos, la relación entre el acreedor y el deudor se da entre sujetos. Y esa es la característica principal que tiene la relación de crédito. Es una relación interpersonal, sujeto-sujeto. Ninguna otra relación patrimonial se va a dar entre sujetos en el derecho argentino.